Preparemos los ingredientes. 材料を準備しましょ Preparemos los ingredientes. Preparemos los ingredientes. Preparemos los ingredientes para la cena de esta noche. Preparemos los ingredientes para la cena de esta noche. Por favor, precalienta el horno. う。オーブンを予熱してください。Por favor, precalienta el horno. Por favor, precalienta el horno. Por favor, precalienta el horno a 180 grados. Por favor, precalienta el horno a 180 grados. Por favor, añade un poco de sal. 塩を少し加えてください。Por favor, añade un poco de sal. Por favor, añade un poco de sal. Por favor, añade un poco de sal al gusto. Por favor, añade un poco de sal al gusto. Por favor, mezcla bien. よく混ぜてください。Por favor, mezcla bien. Por favor, mezcla bien. Por favor, mezcla bien hasta que esté suave. Por favor, mezcla bien hasta que esté suave. Por favor, baja el fuego. 火を弱くしてください。Por favor, baja el fuego. Por favor, baja el fuego. Por favor, baja el fuego y cocina a fuego lento. Por favor, baja el fuego y cocina a fuego lento. Probémoslo. 味見をしてみましょ Probémoslo. Probémoslo. Probémoslo y ajustemos el condimento. Probémoslo y ajustemos el condimento. Por favor, saltea un poco más. う。もう少し炒めてください。Por favor, saltea un poco más. Por favor, saltea un poco más. Por favor, saltea un poco más hasta que esté dorado. Por favor, saltea un poco más hasta que esté dorado. Por favor, corta las verduras finamente. 野菜を細かく切ってください。Por favor, corta las verduras finamente. Por favor, corta las verduras finamente. Por favor, corta las verduras finamente para la sopa. Por favor, corta las verduras finamente para la sopa. Por favor, pon agua en la olla. 鍋に水を入れてください。Por favor, pon agua en la olla. Por favor, pon agua en la olla. Por favor, pon agua en la olla y ponla a hervir. Por favor, pon agua en la olla y ponla a hervir. La carne está cocida. 肉が焼けました。La carne está cocida. La carne está cocida. La carne está cocida perfectamente a término medio. La carne está cocida perfectamente a término medio. Por favor, enfría en el refrigerador. 冷蔵庫で冷やしてください。Por favor, enfría en el refrigerador. Por favor, enfría en el refrigerador. Por favor, enfría en el refrigerador por 2 horas. Por favor, enfría en el refrigerador por 2 horas. Por favor, tamiza la harina. 小麦粉をふるってください。Por favor, tamiza la harina. Por favor, tamiza la harina. Por favor, tamiza la harina antes de mezclar. Por favor, tamiza la harina antes de mezclar. Por favor, rompe los huevos. 卵を割ってください。Por favor, rompe los huevos. Por favor, rompe los huevos. Por favor, rompe los huevos en el tazón. Por favor, rompe los huevos en el tazón.
Por favor, añade 2 cucharadas de azúcar. 砂糖を大さじ2杯加えてください。Por favor, añade 2 cucharadas de azúcar. Por favor, añade 2 cucharadas de azúcar. Por favor, añade 2 cucharadas de azúcar y mezcla. Por favor, añade 2 cucharadas de azúcar y mezcla. El pan terminó de hornearse. パンが焼き上がりました。El pan terminó de hornearse. El pan terminó de hornearse. El pan terminó de hornearse y huele maravilloso. El pan terminó de hornearse y huele maravilloso. Por favor, cocina a fuego lento. じっくり煮込んでください。Por favor, cocina a fuego lento. Por favor, cocina a fuego lento. Por favor, cocina a fuego lento para mejor sabor. Por favor, cocina a fuego lento para mejor sabor. El ajo huele bien. ガーリックの香りがいいですね。El ajo huele bien. El ajo huele bien. El ajo huele bien cuando se sofríe. El ajo huele bien cuando se sofríe. Añadamos algunas especias. スパイスを効かせましょ Añadamos algunas especias. Añadamos algunas especias. Añadamos algunas especias para realzar el sabor. Añadamos algunas especias para realzar el sabor. Por favor, amasa la masa. う。生地をこねてください。Por favor, amasa la masa. Por favor, amasa la masa. Por favor, amasa la masa hasta que esté suave. Por favor, amasa la masa hasta que esté suave. Por favor, calienta la sartén. フライパンを熱してください。Por favor, calienta la sartén. Por favor, calienta la sartén. Por favor, calienta la sartén a fuego medio. Por favor, calienta la sartén a fuego medio. Ajustemos los condimentos. 調味料を調整しましょ Ajustemos los condimentos. Ajustemos los condimentos. Ajustemos los condimentos a tu gusto. Ajustemos los condimentos a tu gusto. Por favor, sirve el plato. う。お皿に盛り付けてください。Por favor, sirve el plato. Por favor, sirve el plato. Por favor, sirve el plato de manera hermosa. Por favor, sirve el plato de manera hermosa. Por favor, ponlo a hervir. 煮立たせてください。Por favor, ponlo a hervir. Por favor, ponlo a hervir. Por favor, ponlo a hervir y luego reduce el fuego. Por favor, ponlo a hervir y luego reduce el fuego. Por favor, verifica la temperatura del aceite. 油の温度を確認してください。Por favor, verifica la temperatura del aceite. Por favor, verifica la temperatura del aceite. Por favor, verifica la temperatura del aceite antes de freír. Por favor, verifica la temperatura del aceite antes de freír. Por favor, derrite la mantequilla. バターを溶かしてください。Por favor, derrite la mantequilla. Por favor, derrite la mantequilla. Por favor, derrite la mantequilla en el microondas. Por favor, derrite la mantequilla en el microondas. Sigamos la receta. レシピ通りに作りましょ Sigamos la receta. Sigamos la receta. Sigamos la receta paso a paso. Sigamos la receta paso a paso.
Por favor, quita la espuma. アクを取ってください。Por favor, quita la espuma. Por favor, quita la espuma. Por favor, quita la espuma mientras cocinas. Por favor, quita la espuma mientras cocinas. Por favor, espolvorea pimienta. 胡椒を振りかけてください。Por favor, espolvorea pimienta. Por favor, espolvorea pimienta. Por favor, espolvorea pimienta al gusto. Por favor, espolvorea pimienta al gusto. Está terminado. 完成です。Está terminado. Está terminado. Está terminado y listo para servir. Está terminado y listo para servir. Por favor, añade una cucharada de salsa de soya. 醤油を大さじ1杯入れてください。Por favor, añade una cucharada de salsa de soya. Por favor, añade una cucharada de salsa de soya. Por favor, añade una cucharada de salsa de soya para el sabor. Por favor, añade una cucharada de salsa de soya para el sabor. Por favor, hierve agua. お湯を沸かしてください。Por favor, hierve agua. Por favor, hierve agua. Por favor, hierve agua para la pasta. Por favor, hierve agua para la pasta. Preparemos los ingredientes. 食材を下準備しましょ Preparemos los ingredientes. Preparemos los ingredientes. Preparemos los ingredientes primero. Preparemos los ingredientes primero. Por favor, tapa y cocina al vapor. う。蓋をして蒸してください。Por favor, tapa y cocina al vapor. Por favor, tapa y cocina al vapor. Por favor, tapa y cocina al vapor por 10 minutos. Por favor, tapa y cocina al vapor por 10 minutos. Por favor, calienta los platos. 器を温めておいてください。Por favor, calienta los platos. Por favor, calienta los platos. Por favor, calienta los platos antes de servir. Por favor, calienta los platos antes de servir. Por favor, cocina lentamente a fuego bajo. 弱火でゆっくり焼いてください。Por favor, cocina lentamente a fuego bajo. Por favor, cocina lentamente a fuego bajo. Por favor, cocina lentamente a fuego bajo hasta que esté tierno. Por favor, cocina lentamente a fuego bajo hasta que esté tierno. Por favor, exprime jugo de limón. レモン汁を絞ってください。Por favor, exprime jugo de limón. Por favor, exprime jugo de limón. Por favor, exprime jugo de limón sobre el pescado. Por favor, exprime jugo de limón sobre el pescado. Por favor, pícalo finamente. みじん切りにしてください。Por favor, pícalo finamente. Por favor, pícalo finamente. Por favor, pica la cebolla finamente. Por favor, pica la cebolla finamente. El líquido de cocción se ha reducido. 煮汁が少なくなりました。El líquido de cocción se ha reducido. El líquido de cocción se ha reducido. El líquido de cocción se ha reducido bien. El líquido de cocción se ha reducido bien. Por favor, pélalo. 皮を剥いてください。Por favor, pélalo. Por favor, pélalo. Por favor, pela las papas con cuidado. Por favor, pela las papas con cuidado.
Por favor, rocía aceite de oliva. オリーブオイルを回しかけてください。Por favor, rocía aceite de oliva. Por favor, rocía aceite de oliva. Por favor, rocía aceite de oliva sobre la ensalada. Por favor, rocía aceite de oliva sobre la ensalada. Por favor, cronométralo. 時間を計ってください。Por favor, cronométralo. Por favor, cronométralo. Por favor, cronométralo exactamente 3 minutos. Por favor, cronométralo exactamente 3 minutos. Por favor, afila el cuchillo. 包丁を研いでください。Por favor, afila el cuchillo. Por favor, afila el cuchillo. Por favor, afila el cuchillo antes de cortar. Por favor, afila el cuchillo antes de cortar. Está listo para comer. 食べ頃です。Está listo para comer. Está listo para comer. Está listo para comer a temperatura perfecta. Está listo para comer a temperatura perfecta. Por favor, mezcla uniformemente. 均等に混ぜてください。Por favor, mezcla uniformemente. Por favor, mezcla uniformemente. Por favor, mezcla uniformemente para evitar grumos. Por favor, mezcla uniformemente para evitar grumos. Por favor, enfría con agua helada. 氷水で冷やしてください。Por favor, enfría con agua helada. Por favor, enfría con agua helada. Por favor, enfría con agua helada inmediatamente. Por favor, enfría con agua helada inmediatamente. Por favor, decora con perejil. パセリを飾ってください。Por favor, decora con perejil. Por favor, decora con perejil. Por favor, decora with perejil para el color. Por favor, decora with perejil para el color. Sale vapor. 蒸気が出ています。Sale vapor. Sale vapor. Sale vapor, así que está listo. Sale vapor, así que está listo. Por favor, cocina completamente. 中まで火を通してください。Por favor, cocina completamente. Por favor, cocina completamente. Por favor, cocina completamente hasta el centro. Por favor, cocina completamente hasta el centro. La presentación es hermosa. 盛り付けが美しいですね。La presentación es hermosa. La presentación es hermosa. La presentación es hermosa y apetitosa. La presentación es hermosa y apetitosa. Por favor, añade más especias. 香辛料を足してください。Por favor, añade más especias. Por favor, añade más especias. Por favor, añade más especias para mejor sabor. Por favor, añade más especias para mejor sabor. Por favor, ten cuidado de no quemar. 焦げないように注意してください。Por favor, ten cuidado de no quemar. Por favor, ten cuidado de no quemar. Por favor, ten cuidado de no quemar el fondo. Por favor, ten cuidado de no quemar el fondo. Por favor, amasa con las manos. 手でこねてください。Por favor, amasa con las manos. Por favor, amasa con las manos. Por favor, amasa con las manos hasta que esté elástica. Por favor, amasa con las manos hasta que esté elástica.
Por favor, déjalo fermentar. 発酵させてください。Por favor, déjalo fermentar. Por favor, déjalo fermentar. Por favor, déjalo fermentar durante la noche. Por favor, déjalo fermentar durante la noche. Por favor, dora la superficie. 表面に焼き色をつけてください。Por favor, dora la superficie. Por favor, dora la superficie. Por favor, dora la superficie bien. Por favor, dora la superficie bien. Por favor, añade los ingredientes. 具材を加えてください。Por favor, añade los ingredientes. Por favor, añade los ingredientes. Por favor, añade los ingredientes uno por uno. Por favor, añade los ingredientes uno por uno. Le falta riqueza. コクが足りません。Le falta riqueza. Le falta riqueza. Le falta riqueza, añadamos crema. Le falta riqueza, añadamos crema. Por favor, extiéndelo delgado. 薄く伸ばしてください。Por favor, extiéndelo delgado. Por favor, extiéndelo delgado. Por favor, extiéndelo delgado y uniformemente. Por favor, extiéndelo delgado y uniformemente. Por favor, redúcelo. 煮詰めてください。Por favor, redúcelo. Por favor, redúcelo. Por favor, redúcelo para concentrar el sabor. Por favor, redúcelo para concentrar el sabor. Por favor, voltéalo una vez. 一度裏返してください。Por favor, voltéalo una vez. Por favor, voltéalo una vez. Por favor, voltéalo una vez con cuidado. Por favor, voltéalo una vez con cuidado. Cocina con calor residual. 余熱で火を通します。Cocina con calor residual. Cocina con calor residual. Cocina con calor residual para que esté tierno. Cocina con calor residual para que esté tierno. Por favor, prepara el caldo. 出汁を取ってください。Por favor, prepara el caldo. Por favor, prepara el caldo. Por favor, prepara el caldo de algas. Por favor, prepara el caldo de algas. La textura está buena. 歯ごたえがいいですね。La textura está buena. La textura está buena. La textura está buena y satisfactoria. La textura está buena y satisfactoria. Por favor, evita que se deshaga. 煮崩れしないようにしてください。Por favor, evita que se deshaga. Por favor, evita que se deshaga. Por favor, evita que se deshaga mientras cocinas. Por favor, evita que se deshaga mientras cocinas. Por favor, condimenta más fuerte. 濃いめに味付けしてください。Por favor, condimenta más fuerte. Por favor, condimenta más fuerte. Por favor, condimenta más fuerte de lo usual. Por favor, condimenta más fuerte de lo usual. Por favor, córtalo en rebanadas delgadas. 薄切りにしてください。Por favor, córtalo en rebanadas delgadas. Por favor, córtalo en rebanadas delgadas. Por favor, córtalo en rebanadas delgadas para cocinar más rápido. Por favor, córtalo en rebanadas delgadas para cocinar más rápido. Por favor, evapora la humedad.
水分を飛ばしてください。Por favor, evapora la humedad. Por favor, evapora la humedad. Por favor, evapora la humedad completamente. Por favor, evapora la humedad completamente. Por favor, rocía aceite de sésamo al final. 仕上げにごま油を垂らしてください。Por favor, rocía aceite de sésamo al final. Por favor, rocía aceite de sésamo al final. Por favor, rocía aceite de sésamo al final para el aroma. Por favor, rocía aceite de sésamo al final para el aroma. Por favor, come mientras esté caliente. 冷めないうちに食べてください。Por favor, come mientras esté caliente. Por favor, come mientras esté caliente. Por favor, come mientras esté caliente para mejor sabor. Por favor, come mientras esté caliente para mejor sabor. Se está espesando. とろみがついてきました。Se está espesando. Se está espesando. Se está espesando como queremos. Se está espesando como queremos. Por favor, realza el sabor natural. 素材の味を生かしてください。Por favor, realza el sabor natural. Por favor, realza el sabor natural. Por favor, realza el sabor natural de los ingredientes. Por favor, realza el sabor natural de los ingredientes. Por favor, ponlo en pinchos. 串に刺してください。Por favor, ponlo en pinchos. Por favor, ponlo en pinchos. Por favor, ponlo en pinchos para asar. Por favor, ponlo en pinchos para asar. Por favor, cocina al dente. アルデンテに茹でてください。Por favor, cocina al dente. Por favor, cocina al dente. Por favor, cocina al dente para textura perfecta. Por favor, cocina al dente para textura perfecta. El sabor del caldo es fuerte. 出汁が効いています。El sabor del caldo es fuerte. El sabor del caldo es fuerte. El sabor del caldo es fuerte y delicioso. El sabor del caldo es fuerte y delicioso. Por favor, mantén la textura. 食感を残してください。Por favor, mantén la textura. Por favor, mantén la textura. Por favor, mantén la textura no cocinando demasiado. Por favor, mantén la textura no cocinando demasiado. El aroma está saliendo. 香りが立ってきました。El aroma está saliendo. El aroma está saliendo. El aroma está saliendo hermosamente. El aroma está saliendo hermosamente. Por favor, manéjalo con cuidado. 丁寧に扱ってください。Por favor, manéjalo con cuidado. Por favor, manéjalo con cuidado. Por favor, manéjalo con cuidado para no romperlo. Por favor, manéjalo con cuidado para no romperlo. Por favor, apaga el fuego justo antes de hervir. 煮立つ直前で火を止めてください。Por favor, apaga el fuego justo antes de hervir. Por favor, apaga el fuego justo antes de hervir. Por favor, apaga el fuego justo antes del punto de ebullición. Por favor, apaga el fuego justo antes del punto de ebullición. Por favor, lleva los ingredientes a temperatura ambiente. 材料を室温に戻してください。Por favor, lleva los ingredientes a temperatura ambiente. Por favor, lleva los ingredientes a temperatura ambiente.
Por favor, lleva los ingredientes a temperatura ambiente primero. Por favor, lleva los ingredientes a temperatura ambiente primero. Por favor, escurre bien. しっかり水気を切ってください。Por favor, escurre bien. Por favor, escurre bien. Por favor, escurre bien antes de añadir a la sartén. Por favor, escurre bien antes de añadir a la sartén. La superficie está crujiente. 表面がカリッとしました。La superficie está crujiente. La superficie está crujiente. La superficie está crujiente y dorada. La superficie está crujiente y dorada. Por favor, añade azúcar como ingrediente secreto. 隠し味に砂糖を入れてください。Por favor, añade azúcar como ingrediente secreto. Por favor, añade azúcar como ingrediente secreto. Por favor, añade azúcar como ingrediente secreto para profundidad. Por favor, añade azúcar como ingrediente secreto para profundidad. Por favor, cubre con el líquido de cocción. 煮汁を絡めてください。Por favor, cubre con el líquido de cocción. Por favor, cubre con el líquido de cocción. Por favor, cubre con el líquido de cocción uniformemente. Por favor, cubre con el líquido de cocción uniformemente. Por favor, saltea rápidamente a fuego alto. 強火で一気に炒めてください。Por favor, saltea rápidamente a fuego alto. Por favor, saltea rápidamente a fuego alto. Por favor, saltea rápidamente a fuego alto para que esté crujiente. Por favor, saltea rápidamente a fuego alto para que esté crujiente. Las papas están esponjosas. じゃがいもがホクホクです。Las papas están esponjosas. Las papas están esponjosas. Las papas están esponjosas y perfectamente cocidas. Las papas están esponjosas y perfectamente cocidas. Está burbujeando bien. ぐつぐつ煮えています。Está burbujeando bien. Está burbujeando bien. Está burbujeando bien en la olla. Está burbujeando bien en la olla. Por favor, ajusta el nivel de sal. 塩加減を調整してください。Por favor, ajusta el nivel de sal. Por favor, ajusta el nivel de sal. Por favor, ajusta el nivel de sal al gusto. Por favor, ajusta el nivel de sal al gusto. La frescura es importante. 鮮度が大切です。La frescura es importante. La frescura es importante. La frescura es importante para este plato. La frescura es importante para este plato. Por favor, cocina eficientemente. 手際よく調理してください。Por favor, cocina eficientemente. Por favor, cocina eficientemente. Por favor, cocina eficientemente para mantener la calidad. Por favor, cocina eficientemente para mantener la calidad. Por favor, séllalo. 焼き目をつけてください。Por favor, séllalo. Por favor, séllalo. Por favor, séllalo para mejor sabor. Por favor, séllalo para mejor sabor. La salsa está cubriendo bien. ソースが絡んでいます。La salsa está cubriendo bien. La salsa está cubriendo bien. La salsa está cubriendo bien la pasta. La salsa está cubriendo bien la pasta. Por favor, quita la tapa para evaporar la humedad.
蓋を取って水分を飛ばしてください。Por favor, quita la tapa para evaporar la humedad. Por favor, quita la tapa para evaporar la humedad. Por favor, quita la tapa para evaporar el exceso de humedad. Por favor, quita la tapa para evaporar el exceso de humedad. Por favor, sirve considerando los colores. 彩りを考えて盛り付けてください。Por favor, sirve considerando los colores. Por favor, sirve considerando los colores. Por favor, sirve considerando los colores para atractivo visual. Por favor, sirve considerando los colores para atractivo visual. Da ganas de comer más. お箸が進みます。Da ganas de comer más. Da ganas de comer más. Da ganas de comer más, está delicioso. Da ganas de comer más, está delicioso. Por favor, ajusta el tiempo de cocción. 煮込み時間を調整してください。Por favor, ajusta el tiempo de cocción. Por favor, ajusta el tiempo de cocción. Por favor, ajusta el tiempo de cocción según los ingredientes. Por favor, ajusta el tiempo de cocción según los ingredientes. El umami está concentrado. 旨味が凝縮されています。El umami está concentrado. El umami está concentrado. El umami está concentrado hermosamente. El umami está concentrado hermosamente. Por favor, espolvorea cebolletas al final. 最後に青ネギを散らしてください。Por favor, espolvorea cebolletas al final. Por favor, espolvorea cebolletas al final. Por favor, espolvorea cebolletas al final para frescura. Por favor, espolvorea cebolletas al final para frescura. El control de temperatura es importante. 温度管理が重要です。El control de temperatura es importante. El control de temperatura es importante. El control de temperatura es importante para el éxito. El control de temperatura es importante para el éxito. Es fácil una vez que le tomas el truco. コツをつかめば簡単です。Es fácil una vez que le tomas el truco. Es fácil una vez que le tomas el truco. Es fácil una vez que le tomas el truco. Es fácil una vez que le tomas el truco. Cocinemos con amor. 愛情を込めて作りましょ Cocinemos con amor. Cocinemos con amor. Cocinemos con amor para los mejores resultados. Cocinemos con amor para los mejores resultados. A comer. う。いただきます。A comer. A comer. Comamos esta deliciosa comida juntos. Comamos esta deliciosa comida juntos.